Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo, el número 10 de sexto C, y hoy les voy a hablar sobre los componentes de una PC. Específicamente, les voy a hablar sobre el disco duro, el SSD, tarjeta madre, tarjeta de video, entre otras cosas. Y básicamente les voy a hablar de todo eso, hacer un resumen para que entiendan y puedan aprender y tal vez aprendan ya una cosa nueva ahora mismo. Y pues nada, vamos a empezar. Primero, ¿qué es una HDD? HDD, Hard Drive o disco duro, como se puede mostrar aquí, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto lo que quiere decir es que los datos no se borran cuando se apaga el dispositivo o la unidad, como pasan en los almacenados por la memoria RAM. Como pueden ver aquí, esto es un disco duro. Aquí están sus partes. Aquí está el disco, el eje, la cabezal. Todo esto es lo que está en el disco duro. Hay de diferente tamaño, hay de tamaño muy grande, de tamaño pequeño, dependiendo de la memoria que tengan, entre otras cosas. El primer disco duro que se inventó fue por IBM, como dice aquí, en 1956. Pero básicamente estos están compuestos de piezas mecánicas, de ahí a que a veces se le llaman discos duros mecánicos, y se utilizan con el magnetismo para grabar tus datos o archivos, lo cual está bien saber eso. Ahora les voy a hablar sobre el SSD, más bien conocido como Solid State Drive o unidad de estado sólido, que es lo que están viendo aquí. Básicamente las unidades de estado sólido son una alternativa a los discos duros. Básicamente son el opuesto, por así decirlo. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, por eso el disco duro que gira y todo eso, los SSD almacenan los archivos en microchips, que es lo que están viendo aquí, eh, con memoria flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, que casi podríamos decir que es como un USB, por así decirlo. Los SSD suelen utilizar memorias flash basadas en NAND, que como también son no volátiles, mantienen la información almacenada cuando el disco se desconecta. No tienen cabezales físicos para grabar los datos. En su lugar incluyen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con así la lectura de datos y la escritura de los datos. Bien, después viene lo que le voy a hablar ahora es de nada más y nada menos de la memoria RAM, específicamente la memoria DDR3, DDR4. Pero antes que nada, yo les tengo que explicar qué es una memoria RAM, porque si no, no podrán saber qué es una DDR3 y DDR4, porque claro, no van a saber qué es el RAM. Básicamente, la memoria RAM es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computadora moderna, por así decirlo, el almacenamiento y conocimiento de información o datos. Es uno de los componentes fundamentales de la computadora, porque claro, sin memoria no va a funcionar para nada la PC. Que esta está interconectada a la unidad central de procesamiento o CPU, que CPU significa Central Processing Unit, si no me equivoco. Y también está interconectado por los dispositivos de entrada y salida que implementan lo fundamental del modelo de computadora de la arquitectura de von Neumann. Ya dejado aparte esto de que es una memoria una memoria RAM, ahora podemos pasar a lo que es una memoria DDR3. ¿Qué es una memoria DDR3? Que viene de las siglas del inglés Double Data Rate, eh, que básicamente es un tipo de memoria RAM de la familia de los SD-RAM,
que se utilizó a principios del año 2011. Básicamente, esta memoria permite usar integrados de 1 GB a 8 GB, siendo posible soportar, por así decirlo, módulos de hasta 16 GB. Las DDR3 tienen 240 pines al igual que la DDR2, pero los DIMMs son físicamente incompatibles. Que los DIMMs son unos dispositivos que se encuentran por aquí, si no me equivoco, en la DDR. Son físicamente incompatibles debido a su ubicación, porque están ubicados en lugares diferentes, básicamente. Y no va a funcionar si quieres utilizar una DDR2 si conectas una DDR3 y una DDR4, porque son incompatibles. La DDR3, puesto que continúa con la tendencia duplicando el mismo de lectura, que igual a la DDR2, de escritura a unidad de 8 bits por ciclo. Que básicamente esto permite otra duplicación de velocidad de bus sin tener que cambiar la velocidad de reloj de las operaciones internas. Sé que es mucha información, pero esto es en sí la DDR3. Son, por así decirlo, una división de memoria RAM que se utiliza, para así decirlo, correr la PC y que funcione. Pero lo importante que debes de saber es que la DDR3 puede llegar de 1 a 8 GB de memoria RAM y es, siendo posible, soportar hasta un módulo de 16. O sea que tu computadora puede soportar hasta 16 GB de RAM si es necesario, pero integradamente permite usar la DDR3, lo que permite usar es de 1 a 8 GB. Y ahora vamos a pasar a la DDR4, que es ya, por así decirlo, el hijo de la DDR3. Que la DDR4 es un tipo de memoria de computadora de acceso aleatorio de la familia SDR RAM, como ya había dicho antes, que esta, por cierto, fue en el 2013 que se utilizó. Los módulos de memoria de DDR4 tienen un total de 288 pines, que la DDR3 tenía 240, como la DDR2. La velocidad de datos por pin en esta van de un mínimo de 1,6 GB hasta un objetivo máximo inicial de 3,2, que es una gran diferencia de la DDR3. La memoria DDR4 tiene un mayor rendimiento y menor consumo que las memorias DDR que ya había mencionado antes, la 3, la 2 y la 1. Tiene un gran ancho de banda, como pueden ver aquí, y en comparación con sus versiones anteriores es más grande, como pueden ver aquí. Se ve más grande, más nuevo y más futuresco, básicamente. Sus principales ventajas de la en comparación con la DDR2 y la DDR3 son una tasa más alta de frecuencias de reloj y transferencia de datos, o sea que es más veloz, como se supone, porque es su descendiente, y todos los descendientes se adaptan y mejoran mientras pasan el tiempo. Bien, ya aparte de la memoria RAM, vamos a ver la memoria RAM y la memoria ROM, que son dos cosas totalmente diferentes. Como ya había mencionado antes, la memoria RAM es un tipo de almacenamiento temporal en el que básicamente se almacenan los datos a los que el procesador debe acceder de manera inmediata para que no tengan que buscarlos en el almacenamiento en sí del sistema o cálculos que ha hecho el procesador y que necesita usarlo después para no tener que volverlos a calcularlos. Básicamente eso es la memoria RAM, lo que he estado aplicando todo este tiempo. Ahora vamos a pasar a lo que es la memoria ROM, que es una cosa muy diferente, que la memoria ROM almacena de manera permanente los datos en el disco duro, por ejemplo, que son necesarios para el correcto funcionamiento de un ordenador, y que sería muy perjudicial eliminar estos datos
¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es que la computadora no sirve. Un ejemplo de estos datos viene siendo el sistema 32, el archivo del sistema 32 de la computadora. Si lo borras, la computadora probablemente no encienda y tendrás que reiniciarlo desde marca. Bien, ya dejando eso aparte, ahora vamos a hablar sobre las tarjetas gráficas o tarjetas de video. Específicamente voy a hablar de NVIDIA y la ATI, pero hasta ahora voy a definir qué es una tarjeta gráfica, que es lo que están viendo aquí en pantalla. Una tarjeta gráfica es una expansión de la tarjeta madre o motherboard, que eso también lo voy a explicar, del computador, que se encarga de procesar los datos provenientes del procesador y transformar en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, como por ejemplo el monitor, televisor o proyector o cualquier cosa que tengas para proyectar la, la información de la laptop o PC. Esta tarjeta se utiliza una unidad de procesamiento gráfico o GPU, que muchas veces se usa erróneamente para referirse a la tarjeta gráfica en sí. También se le conoce como adaptador de pantalla o adaptador de video, placa de video, etc. Básicamente hay muchos fabricantes de tarjeta madre, pero los más famosos que voy a mencionar a continuación son AMD, Asus, Nvidia, Intel, MSI, Sapphire, entre otros. Bien, aquí voy a hablar sobre la guerra que hay entre básicamente en sí los rivales que son Nvidia y ATI, que lo que tiene es AMD, que las dos compañías, puesto que fabricantes de chipset para tarjeta gráfica, tienen un enfrentamiento ya muy duradero, que cada uno saca competencias, sacan dispositivos que hacen competencia uno a otro cada cierto tiempo, probablemente son de 2 a más años. Las dos tienen sus, por así decirlo, detractores y aduladores, perdón, y ninguna de las dos llega a sacar ventaja clara sobre la otra. Básicamente, la Nvidia y ATI tienen algunas cosas que la otra no tiene y viceversa, porque al final, depende de lo que busques, la Nvidia tiene, por ejemplo, más fuerza de procesamiento que la ATI, que un modelo ATI de su mismo tiempo, pero el problema es el precio o algunas veces es en sí la capacidad que tiene. Y sí, básicamente es eso, es una guerra que ya lleva tiempo, más de 10 años, y hasta ahora no se ha definido cuál es mejor o cuál va a ganar, pero entre otras ocasiones yo digo que Nvidia es mejor en ciertos aspectos. Bien, ya dejando ese tema aparte, vamos a hablar del procesador, específicamente de Intel y AMD, que también les voy a hablar de eso. Pero básicamente el procesador o la unidad de procesamiento es un componente de hardware que dentro de un ordenador, teléfonos inteligentes y otros dispositivos programables. Básicamente es un componente de hardware que es como un cuadradito que si desarmas una PC lo puedes ver fácilmente, ya que suele estar al lado de la ventilación y cosas así. Que su función es básicamente interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y externas, procedentes de entrada y salida. Su diseño y su avance ha variado notablemente desde su creación, ha aumentado su eficiencia y potencia y reduciendo el consumo de energía y el coste. Lo que quiere decir esto es que los procesadores básicamente lo que hacen es que, como su nombre dice, procesa información transmitida mediante ciertos comandos.
Como por ejemplo, si quieres escribir algo en tu teclado, eso se va a transmitir al procesador y eso va a hacer que la computadora haga una acción, que eso es lo que hace el procesador. Los procesadores varían de tamaño dependiendo de la época y dependiendo de la marca. Por ejemplo, ahora mismo hay procesadores que son como muy pequeños, no tan pequeños, pero son muy pequeños, hasta el punto que lo puedes tapar con 2 dedos. Y hay procesadores que son grandes, que necesitan hasta 3 dedos o 4 para taparlo entero. Y que necesitan mucha pasta térmica para poder así decirlo que no se sobrecaliente. Los componentes de una GPU o de la unidad de procesamiento es la unidad aritmética de lógica o la ALU, que realiza operaciones aritméticas y lógicas, como ya había dicho. La unidad de control o CU, que dirige el tráfico de información entre los registros de la CPU y conecta con la ALU las instrucciones extraídas de la memoria. Y también el registro interno, el registro interno no accesible de instrucciones de bus de datos y de bus de dirección, y accesibles de uso específico, como por ejemplo contador de programa, puntero de pila, acumulador, flag, etc. o de uso general. Básicamente eso es lo que compone un procesador. Ahora les voy a hablar sobre en sí lo que viene siendo AMD y Intel, que también tienen una guerra sobre cuál procesador es mejor. Aquí yo tengo una pequeña lista donde dice que quién gana en cierto punto. Por ejemplo, en rendimiento, los procesadores AMD son los que ganan, porque hay algunos procesadores que superan a los de Intel. Ya después en sobrecalentamiento, los Intel consumen menos calor y menos energía. Pero es que las guerras que hay entre ciertas marcas, hay un up y un down, hay algo bueno y algo malo, un más y un menos, y tú no puedes conseguir ese punto perfecto que quieres. Ya después depende de lo que tú busques. Por ejemplo, también los gráficos integrados, aquí vas más en parte de AMD, porque AMD es la mejor opción para gráficos integrados, pero aquellos que no lo soportan gastar un extra, es una buena GPU, prefieren Intel para los juegos en sí. Básicamente también depende del precio. AMD tiene buenos gráficos integrados, pero con un alto precio. También esa es otra cosa que tienen esta guerra de procesadores, que es el precio. Si no hay un buen precio, mucha gente no lo compra porque es el precio, la accesibilidad y la calidad lo que cuenta. Ok, ahora os voy a hablar sobre los tipos de enfriamiento de los procesadores. Que hay diferentes tipos. Está el de dispersión por aire, que es básicamente un ventilador, por así decirlo, que es uno de los sistemas más económicos que hay, ya que es simplemente, como por así decirlo, un abanico en la zona que se necesite, que puede ser en procesadores, también puede ser en tarjetas gráficas, entre otros. También está el disparador para CPU o procesador, que es lo mismo, solamente que este va ya directo en el procesador. Hay computadoras y PC que están armadas, que tienen disparadores de aire tanto de CPU como de tarjeta gráfica, para que así tenga mejor rendimiento de la computadora. Aquí está el disparador de tarjeta gráfica o GPU, como ya había mencionado anteriormente. Y también está por así decirlo, el refrigeramiento no me sale la palabra, de agua, por agua, que este no es tan recomendable como los demás, ya que si no eres un experto puede resultar en un desastre y en el posible daño de componentes de una PC. Básicamente estos son dos tubos que están conectados a una fuente que transmite agua caliente y agua fría en un tubo agua fría y en otro tubo agua caliente
el agua fría se transforma en caliente y el agua caliente se transforma en agua fría como en un ciclo. Que eso es lo que hace que refrigere la PC. Ahora les voy a hablar sobre los power supply. Bien. Básicamente, ¿qué es un power supply? El power supply es esencialmente el corazón de una PC, ya que proporciona la conducción eléctrica de potencia esencial para todos los componentes de la PC, tales como el procesador, la placa base, los módulos de memoria, tarjeta de video y entre otras cosas, así como el disco duro y unidad óptica. El equipo de suministro de energía convierte una corriente alterna o AC que se obtiene a partir de toma de la pared, como un conector, que ese es el AC, es el cable que conecta a la PC para que transmita energía, que en un determinado voltaje de corriente directa o DC, que puede ser utilizado en componentes de la PC. Básicamente el power supply lo que hace es dar energía para que la PC funcione a componentes y así pues lo que funciona en sí, porque está el componente en sí y la energía que tiene, porque no vas a poner un dispositivo, un procesador en una computadora y que esté apagado porque no va a funcionar y que además esté encendido. Todo necesita eso. Algunas marcas de power supply que tengo aquí es Big Wire de Dark Power Pro 12, que no solamente son marcas, sino que también en sí ya son las mejores creaciones de power supply de estas marcas, que aquí están, estas 5, que yo creo que son las más, por así decirlo, estables o las mejores. Ya después pasando al siguiente tema, que es motherboard o tarjeta madre, que básicamente es la parte, por así decirlo, más fundamental para montar cualquier computadora, ya que es lo que conecta todo, por así decirlo. Básicamente, eso es lo que se utiliza para montar cualquier tipo de computadora personal o de escritorio o portátil o algún dispositivo que necesite manejar datos. También tiene instalado una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar o chipset, que ya hemos hablado de eso antes, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, o sea el CPU, la memoria de acceso aleatorio, o sea el RAM, la memoria RAM, y las ranuras de expansión y otros dispositivos como procesador y todo esto. Esta es como, imagínense como un cuerpo. ¿Y qué es lo que conecta ese cuerpo entero? Es, por así decirlo, el esqueleto. Si no hubiera esqueleto en nuestro cuerpo, no hay como vida en sí, porque te vas a morir ya que no tienes nada que hacer, no puedes hacer nada, no puedes caminar porque no tienes los huesos para hacerlo, los órganos se te pueden chocar porque no están conectados uno entre sí. Y puesto que sí, básicamente es eso, la tarjeta madre es el esqueleto de la PC o computador. Aquí ya hacen unas marcas que construyen tarjetas madre, como por ejemplo la Aorus, ASRock, Asus, Biostar, X, entre otros. Ya al saber todo esto, ya acabamos de aprender los componentes básicos o lo más simples de una PC. Muchas gracias por ver, espero que hayan aprendido algo y pues nada, que la pasen bien y buenas noches.